trabajado en programas de esto, me contaba recién. Por Sí. ejemplo, sin necesariamente nombrar el colegio, cuéntanos un caso, ¿cómo fue? ¿Se trabajó con los profesores, se trabajó con los niños? ¿Cómo fueron los alcances de esa intervención? Mira, me ha tocado trabajar con comunidades escolares en distintas realidades socioculturales, ¿Ya? y físicas y territoriales también. ¿Qué es lo que orienta un mejor resultado? ¿Qué es lo que, en teoría, te permite un mejor resultado? Es asumir que este es un fenómeno multicausal y que no es un problema exclusivamente de los estudiantes, sino que es una tarea de todos. Eso como lema es muy bonito, pero si no se traduce en acciones concretas no sirve de nada. ¿En qué se traduce en concreto? Cuando uno quiere trabajar en esto en serio implica tener un buen sistema de medición. O sea, por ejemplo, algo como lo que se hizo con este estudio. Estos instrumentos son nuestros, están disponibles. Basta con que alguien me los pide, me firme un compromiso de uso éticamente responsable y ahí está, a trabajar. Tiene un equipo a cargo. Cuando la convivencia escolar se dice que es tarea de todos, yo creo que es muy bueno. En la práctica, en términos de gestión escolar, eso quiere decir que no es responsabilidad de nadie. Por ende, ¿quién es el responsable de esto dentro de una comunidad escolar? Arma un equipo. Genere una figura institucional que se haga responsable de esto. Y después lo que se monta es un abordaje en distintos niveles, que combine estrategias promocionales y estrategias preventivas a nivel universal, secundario y terciario. ¿Y eso? Esto en 2-3 años. ¿Y cuál es el primero, el segundo y el tercero? Un ejemplo de estrategia universal, que es el que más yo he utilizado, con un modelo norteamericano que se llama Positive Behavior Support, que nosotros validamos hace unos años acá en Chile, consiste en reenfocar los sistemas de disciplina en un colegio pensando no en la falta o la sanción, sino en ser capaz de respondernos la pregunta: ¿cómo queremos que sean nuestros alumnos una vez que egresen de este colegio? ¿Cómo me gustaría que fuesen mis alumnos? Que no pelee. Eso no es cómo te gustaría que fuese tu alumno, eso es cómo no te gustaría. La pregunta es distinta, la pregunta es cómo sí te gustaría que fuese tu alumno. Respetuoso. ¿Qué es un alumno respetuoso? Un alumno respetuoso es el que no come dentro de la sala de clase. Claro. Eso no es un alumno, eso es un no alumno. Yo te estoy preguntando cómo sí quieres que sea ese alumno. Y siempre pasa Fíjate esa que- dificultad siempre, a la hora de, siempre. poder definir. Siempre, el 100% de las veces. ¿Por qué? Porque el concepto de disciplina en nuestro sistema escolar está orientado a la falta de la sanción. Claro, las anotación Negativa. ¿A quién premian en un colegio hoy día? A Yo los mismos encontré- tres que tienen buenas notas, al mejor para pelota, y listo. Claro, es que yo encontré, cuando yo estudiaba periodismo, había que hacerse un autorreportaje. Ya. Entonces yo fui a buscarlo, mi libro, el libro de clases de sexto básico. E insólitamente lo encontré. Ya. No voy a Escrito por decir ahí. el colegio. Y yo tenía, donde estaban las negativas, todas las negativas, y donde estaban las positivas, habían puras negativas, y tenía 4 o 5 páginas Anexadas. anexada. Lo insólito de esto, claro, ya era un momento donde, porque ahí parecía que hubiera bullying del profesor, ¿me entendí? Pero yo empezaba a leer y era como conversa en clase, el día 1 de noviembre. El mismo día 1 de noviembre se para sin permiso. El mismo 1 de noviembre come en clase. El mismo 1 de noviembre no presta atención a la clase. O sea, yo tenía 11 años. Más o menos. Entonces era... Estamos muy Entonces, centrados siempre- en eso. Claro, Estamos muy centrados en eso. quería hacer el alcance con esto, Y- que finalmente los profesores tampoco saben cómo quieren que sea. ¿no? Y el desafío es, pero sentémonos un mes, sentémonos X tiempo a tener eso claro. Y eso es súper relevante, porque eso declara, o sea, un colegio, un buen colegio es aquel que tiene un buen proyecto educativo. Y tener de verdad un buen proyecto educativo es tener perfiles de alumno claro. O sea, tú vas a buenos colegios hoy día y ese profesor sabe perfectamente, este alumno va a ser presidente de Chile en 20 años más, en 30 años más. Hay algunos colegios que tú ves a esos estudiantes y sabes exactamente de qué colegio vienen. Eso es el perfil de alumno. Si nosotros promoviéramos eso y le pusiéramos un énfasis en temas formativos, valóricos, y empezáramos a construir esto en conjunto y en consenso, en positivo empiezan a cambiar algunas cosas. Ahora, eso no modifica nada por sí solo. Lo que hacemos después nosotros con esta declaración de expectativas de conducta por parte de los alumnos y finalmente de toda la comunidad escolar, hacemos todo un trabajo de refuerzos positivos de acuerdo a la edad de esta conducta deseada. Que eso, en primeros términos, algunos nos han criticado porque es muy cognitivo-conductual. Y es cierto que la estrategia de refuerzo positivo es cognitivo-conductual. Pero eso, en su justa medida, no tiene nada de malo. Que alguien te diga algo bueno en la vida, no tiene nada de malo. Que alguien te diga, te felicito hoy día, me encanta cómo estás sentado conversando conmigo, eso es lo que yo espero de ti. Eso es ser un alumno responsable, que no cuesta nada. El impacto que eso tiene en el desarrollo formativo de un menor es gigantesco. Y además, pasa otra cosa. Tal como tú me contabas acá, probablemente la relación con ese profesor contigo no era muy buena.
Y te podría apostar que ese docente, el día que tú no ibas a clase, lo pasaba mejor. Sí, yo, claro. Y él probablemente se vinculaba contigo de una forma, ojalá que no venga hoy día, ojalá que no venga. Claro. En cambio, con estas otras Yo metodologías... era un demonio, yo tengo que admitirlo, era un demonio. no sé si es un demonio, pero... Era un demonio, pero era un niño. O sea. Y ahí está el tema, o sea, a ver, comunidad escolar, ¿qué pasa si hoy día no nos centramos en el problema de conducta versus preocupémonos de lo que sí queremos de los estudiantes? Incluso, algunas veces, haga omiso algunas situaciones de, entre comillas, desorden. A veces pasa que alumnos, no sé si era tu caso, pero alumnos se portan así porque es una manera de tener la atención del profesor. Sí, claro, ya más viejo uno La puede sanción visualizar. del docente, ya, fuera de la sala de clase. Si tú no querías estar en matemáticas, el día viernes a las 3 de la tarde, Notable. sabías perfectamente qué hacer para no estar en matemáticas. Sí, lo peor es que a mí me mandaban a la biblioteca, entonces estaba frito porque la biblioteca bueno. era muy simpática, pero era... Ya, bueno, muy, ahí había una muy sanción, ruda, ahí había una muy sanción ruda, más perdida, claro. pero muchas veces váyanse al patio. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, en este Ese mismo es un ejemplo. contexto? Estamos Estrategia viendo el universal. perfil, ¿cierto? Lo que efectivamente queremos, la posibilidad de felicitar, la posibilidad también de ser meridianamente laxo, ¿cierto? En el tema de la disciplina o con cosas probablemente muy específicas. Pero ¿qué pasa con? Porque tenemos claro que el chico que comete bullying, él necesita una intervención sí o sí. Y Sí. tenemos claro cuál es su Sí. perfil. Sí. Pero la víctima, ¿cuál es el perfil de la víctima? Y la pregunta que uno se hace, si esa persona que recibió bullying entre séptimo y octavo básico, ¿puede ser en segundo, tercero y cuarto medio un agresor también? Hay varios elementos ahí. A ver, un primer elemento, en estos programas de intervención, la intervención terciaria o focalizada implica un trabajo tanto con la víctima como con el victimario y sus respectivas familias. Con las víctimas lo que hay que hacer es volver a construir emocionalmente a este menor. Muchas veces requiere ayuda psicoterapéutica externa porque su autoestima está por el piso. Y mucho apoyo de las familias que sean capaces de identificar otras fortalezas de este menor, cosas que se sienta capaz y que vale y que no es su culpa. Como en una situación de abuso, a veces se genera la creencia de los estudiantes que creen que se merecen esto. Hay que trabajar en sacar esa creencia. Con los agresores, la responsabilización del hecho y después la reparación. Pues la responsabilización en serio. No sirve que el menor te diga ya nunca más, no lo voy a hacer. No, no te sirvió. O sea, sentarte un buen rato, conversar, hay ejercicios y hay manuales como hacer enchevistas también para eso, en que él identifique que realmente lo que está haciendo tiene una consecuencia con su compañero. Y después no queda solamente en eso. Bueno, querido, vamos a estar todo el próximo semestre reparando lo que tú hiciste con tu compañero. ¿Qué hacemos esta semana? ¿Por qué no le compras? ¿Qué hacemos? Te fijas que además la estrategia nos involucra a los dos. No es que yo te digo lo que tú vas a hacer. ¿Qué hacemos? Y en estos ejercicios tú vas viendo cómo el menor puede ir reparando estas situaciones con la familia. Ahora, hay que bajar la expectativa, es cierto, con los agresores el 50% de probabilidades de éxito. El resto en general Son medio irrecuperables. es difícil, es la parte más difícil de la intervención, pero no imposible. Ahora, no hay que olvidar lo otro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos pasa? Es que centremos los recursos solamente en víctima y victimario. Es muy mal negocio. En un enfoque multinivel, de hecho, partes montando lo universal. Fija muy bien lo universal. Demórate un año en eso. Y el segundo año empieza a agregar niveles de complejidad. ¿Por qué? Si no lo haces así, es un eterno retorno. Porque las figuras se reemplazan. Y ahí va tu segunda pregunta. Oye, pero ¿qué pasa si es que yo en realidad, este menor después puede ser agresor? Sí. Hay algunas víctimas que después se transforman en agresores. Columbine, Littleton, Estados Unidos, en el año 99. 2 estudiantes víctimas de bullying en el colegio. Se armaron hasta los dientes. Dispararon 700 municiones, mataron a 13 personas dentro de Columbine. Y eran víctimas de bullying. Es el caso más extremo, es atípico. Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires, un menor, en la clase de Derechos Humanos, en teoría era víctima de bullying, a las 8 y tanto de la mañana, sacó un arma y mató a 4 compañeros de curso dentro de la misma sala. O sea, por suerte en Chile nunca nos hemos enfrentado a algo de esa naturaleza, pero puede pasar. Claro. Por lo tanto, el abordaje implica no desconocer lo universal y el apoyo también focalizado en víctimas y víctimas. Si nosotros tuviéramos que aplicar el modelo que hemos estado conversando acá, hubo un caso, nosotros lo publicamos el año pasado, si mal no recuerdo, que sucedió en el colegio alemán, donde había un chico que, ¿cierto?, vía internet le dijo negro, maricón y comunista. Bueno, quedó la escoba, a este chico lo echaron, sí. Al otro lo sacaron, la familia demandó, se acogió, yo no me acuerdo, me parece que se acogió el recurso de protección. Si nosotros tenemos que aplicar, ¿qué pasó ahí? Porque el colegio alemán es un colegio caro, es un colegio de prestigio, ¿cierto? Y que efectivamente ellos, en lo que mandaron de respuesta a la corte, ellos tenían un manual
¿Pero cómo? ¿Qué falló? ¿Falló la familia? ¿Falló el colegio? ¿No se pueden identificar estas cosas? ¿El niño denunció a su familia? A ver, asumiendo que quizás no tenemos todos los antecedentes tanto del caso como del colegio, pensemos un colegio en el cual finalmente la víctima es expulsada de este establecimiento. No es la mejor estrategia, no es la recomendada incluso. ¿Por qué? Porque las consecuencias de este fenómeno son tanto para las víctimas como para los victimarios. No olvidemos que son menores en formación, son niños en formación, y es nuestro trabajo educarlos en este proceso desde la casa y desde el colegio. No son menores que son psicópatas, son menores que tienen problemas de autoestima, tienen problemas de empatía, y realmente empatía, y no visualizan algunos hechos. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo creo que los puntos de alerta que yo miraría en, a ver, pero ¿qué intentaste antes? ¿Qué estrategias preventivas habían para detectar este tipo de situaciones antes? Si bien es cierto, es importante que haya un mensaje desde el colegio, que hay una sanción, porque tampoco esto puede pasar ser impune, y cuando hablo de estrategias de refuerzo nos referimos a una ley del 4-1. O sea, preocúpate más de reforzar, también hay que sancionar de forma justa, pertinente, normativa. O sea, los jóvenes necesitan límites, si no, lo pasan mucho peor, de hecho, jóvenes que no tienen ningún tipo de límite. Pero en estos casos yo hubiese mirado antes estrategias preventivas, después yo hubiese tratado de ver algún tipo de reparación por parte de este joven. Sobre todo el que es agresor, en vez de expulsarlo, le dice, ¿sabes qué? Mira, ¿estás de acuerdo? ¿Logramos estar de acuerdo que esto fue muy malo? Sí, en realidad lo que hice fue muy malo. ¿Qué hacemos ahora para reparar esto? Incluso en la víctima yo creo que eso hubiese sido mejor que simplemente este menor ahora que esté en otro colegio, quizás en qué lugar, en qué minuto esta persona cierra el capítulo, en qué minuto siente que hay un reconocimiento del agresor, que se hace responsable y perdona, no quería generar esta estrella, le pido mil disculpas. Yo creo que eso cierra mucho mejor un proceso, que él, ya, te vas tú acá, te vas del colegio. Y ahí nos pone otro punto de alerta en términos de la estrategia pública en esto, con los reglamentos de convivencia escolar tipo que se publicaron, y la ley que yo te apostaría con un alto nivel de probabilidad de que va en marzo, sí o sí. Yo creo que es un aporte en estos temas en términos de que está orientado a una idea que se recomienda, en términos de es importante que la convivencia escolar esté regulada. Ahora, hay formas y formas de regularla, y lo que va a marcar una diferencia es cómo se construye esa regulación. Es decir, si tus estudiantes participan en esa construcción, hay más probabilidades de éxito. Perfecto. Si tus estudiantes se sienten parte de esto, hay mayores probabilidades de éxito. Y no es una cosa retórica, es algo muy doméstico. Porque cuando se comete una falta, no es la falta con el reglamento abstracto, es la falta con el compromiso social que yo hice contigo, que yo hice con Juan, con Pedro, con Diego, con Marcelo, con Andrea, y por lo tanto es un control social diferente. Proporcional, hay que ver que las faltas sean proporcionales, y en Chile tenemos una brecha gigantesca. Hace 2 años atrás se publicó un estudio de los reglamentos de convivencia escolar, en los cuales se señalaba que el 50% de estos no estaban sujetos a derecho. Las normas y las sanciones eran incompatibles, eran mucho más desproporcionadas de las faltas, eran incompatibles con normativas legales o de derechos de la infancia incluso. Claro. Por lo tanto, la idea no es mala en términos de que hay programas en otras partes del mundo con buenos resultados que ponen un componente en el tema de construcción de normas. Ahora, no es el único. Cuando nosotros decimos desde la universidad modelo multinivel, los marcos normativos es la estrategia 1.1. Cuéntame las otras 7. Claro. Cuéntame las otras 25. Cuéntame tus mediciones iniciales diagnósticas de esto. ¿Lo mides cada 2 años? ¿Lo mides todos los años? O sea, ¿es un granito de arena? Sí, a ver, yo creo que se ha ido avanzando. Todo suma. Y los de los años anteriores también ha sumado. O sea, Chile cuenta con esta política de convivencia escolar, que yo creo que ha sido un aporte. El hecho de que hablemos de estos temas, yo creo que es un aporte. Hace 10 años atrás nadie hablaba de esto. Y no ha pasado tanto, 10 años. Bueno, Jorge, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a SDA Entrevista, y nos vemos mañana con otros 2 invitados aquí en el Mostrador TV.